Déjenme comenzar este video con una anécdota. Ocurrió al mediados de noviembre de 2019. Todavía no se cumplía el año en las que entraba ya en funciones o había entrado ya en funciones el presidente López Obrador, y en una entrevista que habitualmente me hacía sin yo cobrar absolutamente un solo quinto, Luis Cárdenas en MBS, dije y sostuve y sigo sosteniendo que Andrés Manuel López Obrador era un hombre esencialmente ignorante. Algo me dijo que esa era la última vez que yo estaría en enlace con la cabina radiofónica de MBS en el programa de noticias. Y es que, en efecto, desde entonces a la fecha, ya han pasado pues prácticamente toda la administración presidencial. Nunca más me volvieron a invitar, y eso que, créanme ustedes, tengo, además de Luis Cárdenas, a grandes amigos, incluso dentro de MBS, los directivos de esa empresa de radiodifusión. Nunca más volví a ser invitado. ¿Por qué? Porque dije y sostengo, y sostendré ahora también, que el presidente de la República es un hombre esencialmente ignorante. Esta anécdota viene a colación porque también Javier Milei señaló hace unas horas que el presidente López Obrador es un hombre inepto e ignorante. Y ustedes saben que en etcétera, yo en lo particular, no coincidimos con ningún tipo de desplante populista, sea de izquierda, sea de derecha, o sea de cualquier ideología que sea. Por eso nunca coincidimos con Donald Trump o con Bolsonaro en Brasil. Incluso en algunas ocasiones, también durante mis apariciones en Televisa, que ya cesaron, expuse que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador eran esencialmente lo mismo en materia de irresponsabilidad y de populismo, y eran también profundamente ignorantes. Así es que, independientemente de que lo haya dicho Javier Milei o no, en efecto hay que señalar eso, que tenemos un presidente ignorante, pero nada más contentarnos con eso. A reserva de que elegí un ejemplo y otros dos o tres comparsas del mismo ejemplo que muestran que es eso: un hombre falto de conocimiento, un hombre irresponsable también, un hombre que no aprecia lo que significa la ciencia, lo que significa el aprendizaje. Es entonces, como digo, una característica que requiere el hombre, el tirano populista en cualquier país del mundo, en el que sea. Así tal cual. ¿Por qué? Porque se mimetiza o es reflejo de amplios sectores de la población igualmente ignorantes, tan ignorantes que ceden al canto de las sirenas, de los elogios. El pueblo es sabio, el pueblo nunca se equivoca, el pueblo nunca me abandona, nunca estaré solo porque el pueblo siempre está conmigo, que es un amasijo, un masacote, ¿no? El término pueblo, porque la sociedad es mucho más compleja, pero entonces hay porciones de esa sociedad que son tan ignorantes, pues que ven que desde el poder enaltecen esa misma ignorancia. Incluso que enaltecen la pobreza como si fuera esta una virtud, que además fue fraguada como un parámetro cultural de hace muchos años en nuestro país. Ustedes recordarán que la industria cultural, sobre todo en el cine, en los años 40 y en los años 50 enaltecía fundamentalmente dos cosas: ser mexicano y ser bragado es ser mexicano y el mejor de los países por encima del mundo. Y ser pobre también significa una enorme virtud. Toda una industria cultural que, como les digo, halló en el cine, nosotros los pobres, ustedes los ricos, que halló en distintos otros espacios
¿se acuerdan ustedes, los que tienen mi edad y los que no lo pueden recordar también con sus familiares? Aquellas películas en donde Carmen Salinas representaba justamente a la pobreza y al equipo de fútbol Guadalajara, porque tener un equipo mexicanísimo era o significaba ser el campeonísimo, y más aún junto con la pobreza le ganaban a los ricos, que ya también por las postrimerías de los años 60 empezaban a despuntar pues su némesis, como es el equipo América. Y entonces todo lo que fuera extranjero, todo lo que significara rico, era por definición algo malhechor, algo invasor, algo que tenía mácula, a diferencia de la solidaridad del pobre, de la solidaridad del mexicano que amaba a sus colores, a sus países, a sus regiones, quiero decir. Y entonces así la región de Jalisco se hizo la región nacional por antonomasia, ¿no? El mariachi, el machismo mexicano, la mujer abnegada y entregada a esa expresión de machismo mexicano. En fin, esta digresión tiene que ver con que en efecto hay amplísimos sectores de mexicanos que encontraron en esa ignorancia y en ese frenesí nacionalista y anti-extranjero, pues una manera de identificarse y de volcar buena parte de sus propias animosidades. Recordemos que no es lo mismo en una cancha de fútbol mentarle la madre a un equipo de extranjeros y de dinero que mentarle su madre a empresarios, a la clase media, a sectores que han accedido a mejores niveles de educación. Y entonces pues queda muy claro que Andrés Manuel López Obrador se refleja fundamentalmente en sectores fundamentalmente, esencialmente resentidos, y que siguen viendo el como México no hay dos, el nacionalismo, la pobreza como virtudes, mientras lo otro es pues en efecto la desvirtud, el desvarío, la corrupción, etcétera, etcétera. Ese es uno de los mayores niveles de ignorancia que muestra Andrés Manuel López Obrador, y que se encuentra, sí, hay que decirlo, correspondido con otros niveles de ignorancia. Pero al mismo tiempo también estoy seguro que muchos de ustedes que me están viendo podrán decir, bueno, pues yo no sabré mucho, pero no soy pendejo, no me listo con Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco coincido con él, porque en efecto estos cantos populistas de la sirena no son otra cosa más que mentiras, desde luego. Cuando yo hablo de ignorancia, hablo de fanatismo, no hablo de altos niveles de escolaridad ni nada por el estilo, aunque desde luego también hay quienes lo tienen, y eso tampoco quita lo pendejo. Creo que les queda a ustedes, nos queda a nosotros muy claros. Pero ¿de dónde viene esta expresión y este enaltecimiento de la ignorancia? Pues viene justamente de eso, de que también los políticos son un reflejo de la propia ignorancia. Les decía a ustedes al principio de este video que había, pues aquí en mi libreta de notas, eh, les presumo mi cuaderno escribe, para todos aquellos que alguna vez lo usaron. Todavía este es viejito, este es de los 70, háganme ustedes el favor. Y aquí es donde escribo este cuadrícula. Aquí es donde apunté que ¿qué letra tan fea tengo? Bueno, disculpen ustedes, estos días de asueto nos permiten estas digresiones, pero miren las precisiones, eso sí, siempre. ¿Se acuerdan ustedes empezando 2020? Yo justamente en noviembre de 2019 había dicho que Andrés Manuel López Obrador era un hombre esencialmente ignorante. Y bueno, sí, en enero de 2020 empezaban algunos, digamos, llamamientos a lo que significaría el coronavirus en el mundo, y Andrés Manuel López Obrador dijo que eso era propaganda conservadora. Dijo que no pasaba nada y que todos nos podíamos abrazar. Así dijo. Incluso utilizó un detente, ¿se acuerdan ustedes? Para luchar contra el COVID. Eran los tiempos en los que Hugo López-Gatell señaló que López Obrador tenía una fuerza moral y no de contagio, es decir, que era pues tan divino que Andrés Manuel López Obrador ni contagiaba ni se podía contagiar. Lo cierto es que ustedes saben, se contagió 2 veces. En febrero de ese mismo año, de 2020, dijo que el coronavirus era algo leve, algo tranqui. Incluso bromeó, dijo que era menor que la influenza, así señaló.
Dijo incluso que el supuesto mal del coronavirus era propaganda, ya se los comenté a ustedes, y llamó politiqueros a quienes hablábamos del coronavirus y alertábamos sobre la necesidad de una política pública que atendiera la tragedia que sobrevendría. Y al final, claro, esa tragedia coloca a México entre los países con peores niveles de manejo de la pandemia en el mundo. Murieron, según datos oficiales, poco más de 700,000 personas. Pero hay entrecruces estadísticos que señalan que fueron cerca de 1,000,000 de personas. De tal manera que, en efecto, México está colocado dentro de los países que peor manejaron la pandemia por ignorancia, por ineficacia criminal. Y bueno, ¿qué les digo a ustedes? Andrés Manuel López Obrador llegó a decir también en 2013, y a ponerlo en práctica, Dios mío, que era muy fácil extraer petróleo, que solo se trataba de hacer un hoyo más profundo que como para extraer agua, y listo. Y lo llevó a práctica. Y entonces hemos visto los incendios que se han llevado a cabo en Campeche, en Quintana Roo. Nunca en la historia habíamos tenido tantos por tanta impericia en el país al respecto de esto. Oigan, ¿y qué opinan de cuando dijo que México se fundó de 5 a 10 mil millones? ¿Qué diferencia hay entre 5 y 10 mil millones? Pues qué chingados. Ya entre la danza de las cifras, pues Andrés Manuel López Obrador dice que México se fundó desde hace 5,000, y sus cálculos, ¿no?, a 10 mil millones de años. Incluso dijo, sí, porque entre la tontería y la ignorancia algunas veces, pues, de 5 a 10 mil millones de años, es decir, antes de Cristo. Para dejarlo en claro, ni siquiera es la edad de la Tierra. La Tierra tiene 4,540 millones de años. Si Andrés Manuel dijera la verdad, México sería más viejo que la Tierra. Dios mío, México sería más viejo que la Tierra. Imagínense ustedes a este ignorante. La fundación de México Tenochtitlán ocurrió en realidad en 1325. Es decir, estamos cerca de cumplir 700 años. No 5,000 millones de años, no 10 mil millones de años. Pero bueno, es así. Un tipo ignorante que tiene el mayor índice de desconocimiento. ¿Saben cuál es el mayor índice de desconocimiento? Desde mi punto de vista es aquella persona, mujer u hombre, que cree que lo sabe todo. Y Andrés Manuel López Obrador es también un ignorante porque cree, así, soberbio, que lo sabe todo. Porque él es el que gobierna y no admite una opinión distinta, contraria o que matice lo que él hace y dice. De tal manera que, en efecto, lo diga un humilde periodista, o lo diga un presidente de Argentina, o lo diga usted, o lo diga quien lo diga, tiene razón cuando dice que Andrés Manuel López Obrador es un hombre esencialmente ignorante. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese.